Voy a explicarles teorema de Gauss. Este es otro de los casos de factoreo. Estuvimos viendo factor común por grupo, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, suma y resta de potencias de igual exponente, diferencia de cuadrados. Y por último vamos a ver teorema de Gauss. Bien. Este va a ser un poco más difícil que todos los otros, que los anteriores. Entonces, no quiero que se frustren. Presten atención, ya que lo tienen el video, pausenlo. Cuando por ahí no entiendan algo, pausenlo, vuelvan atrás, tómense ese trabajo. Porque yo reconozco que es un poco largo. Una vez que uno le agarra la mano, es muy sencillo resolverlo, pero, pero no quiero que, por así decirlo, que se queden con que no me salió porque no entendí esto. No, volvemos. Igual vamos a tener, esta semana va a estar programada algún Meet, así que ahí les voy a sacar todas las dudas con respecto a Gauss o lo que sea del tema anterior, no hay problema. Lo programé para el viernes porque el martes tenemos 40 minutos más, es muy cortito, y yo pretendo que ustedes vean primero este video, más o menos ya tengan una idea de cómo, de qué es, de qué vamos a hablar, así ya podemos partir desde otra base. En vez de no perder tanto tiempo en explicación, sí me voy a abocar obviamente a la explicación, pero que no sea solamente explicación y no dejar lugar a la repregunta o sacarse las dudas a ustedes. Prefiero por ahí hacer una explicación un poco más corta, más sencilla, y ustedes que eh, vengan directamente con las preguntas o dudas que tengan. Bien, teorema de Gauss. Vamos a tener que recordar lo que vimos en las primeras clases, que es un polinomio, que un polinomio es donde hay diferentes términos. Recordábamos los coeficientes, coeficiente principal y término independiente. Entonces, la forma general de un polinomio es a la x a la n más bx a la n menos 1. Bien, una forma de explicar sencilla esto es que a es el coeficiente, es decir, el término que está acompañando a la x, y n es el de mayor grado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4x al cubo, por ejemplo, entonces, en este caso, el coeficiente principal va a ser 4. N-1, ¿qué quiere decir? Que le vamos a ir bajando un grado. Por eso la forma general va a N-1, N-2, N, y va así sucesivamente hasta llegar al término que no tiene X. Entonces, si le resta un grado, va a ser grado 2. Yo ya voy poniendo un ejemplo, así vamos resolviendo. Entonces, un grado menos, vamos a poner otro grado menos, sería X más 4. Bien, lo que tengo que identificar siempre para resolver aplicando teorema de Gauss es cuáles son el coeficiente principal y cuál es el término independiente. El coeficiente principal siempre es el número que está acompañando a la x que tiene mayor grado. En este caso el mayor grado es 3, entonces el número es 4. El coeficiente principal es el 4. Y el término independiente es aquel que no tiene no tiene ninguna x. Entonces en este caso es el 4 también, otra vez el 4. Entonces, término independiente es el 4, y el coeficiente principal en este caso también va a ser el número 4. Bien, ese es el primer paso. Identifico término independiente y coeficiente principal. Segundo paso, ¿qué tengo que hacer? Buscar los divisores. Los divisores de estos dos tengo que buscar. Los divisores, en este caso, bueno, justo coincide que son el mismo. Entonces, para ambos va a ser el mismo divisor. Pero bueno, viene al caso. Los divisores de 4 del término independiente y los divisores de vuelta de 4 en este caso. Los divisores de 4. Entonces, divisores del término independiente.
Los divisores, es decir, ¿por qué número los puedo dividir al 4? Al 4 lo puedo dividir por 1, lo puedo dividir por 2 y lo puedo dividir por 4. Bien. A su vez, como son todos positivos estos números, yo también los puedo dividir por números negativos. Entonces lo puedo dividir por -1, por -2 y por -4. Por lo tanto, vamos a agarrar esta comodidad de escribir más -2, más -1, más -4. ¿Qué quiere decir este más menos? Que considera tanto al positivo 1 como al negativo, al positivo 2 como al negativo 2, al positivo 4 como al negativo 4. Y los divisores también en este caso sí son los mismos. Los divisores del coeficiente principal, pero en otros casos cuando sean distintos tengo que buscar los divisores tanto del término independiente como del coeficiente principal. Estas directamente le escribo más menos cada número. Bien, ahora, este sería el segundo paso. Primero identifico término independiente, coeficiente principal. Segundo paso, busco sus divisores. Tercer paso, tengo que calcular las posibles raíces. ¿Cómo calculo las posibles raíces? Tengo que poner los divisores del término independiente dividido los divisores del coeficiente principal. Entonces ahí yo voy a armar los números o las fracciones necesarias. Por lo tanto, yo los puse agrede de esta forma, que los divisores del independiente sobre el principal, para ya ir haciendo las divisiones. Bueno, si yo hago 1 dividido 1, ¿cuánto me da? Recuerden que es, como hay una raya, esta raya es la raya fraccionaria, significa también que estoy dividiendo. Entonces directamente puedo hacer las divisiones. 1 dividido 1 es 1. Tanto el positivo. Bueno, si fuese el negativo menos 1 dividido 1, me va a dar negativo. Entonces, más menos 1. Entonces, siempre vamos a considerar la parte positiva y la parte negativa. Bien, bien, sigamos con el 1. 1 dividido 2 es un medio. Entonces, vamos a considerar directamente, ya lo vamos a escribir, porque como consideramos al positivo y al negativo, vamos a hacer 1 sobre 2 y menos 1 sobre 2. Me queda un medio positivo y un medio negativo. Bien. 1 sobre 4. Me queda un cuarto. Más, menos, un cuarto. Bien. Y continuamos. Bien, ya hicimos todo el trabajo con el 1. Vamos con el 2. 2 dividido 1 es 2. También consideramos el positivo y el negativo. 2 dividido 2 es 1. Ya lo tenemos escrito. Y 2 dividido 4 es un medio. Ya lo tenemos hecho. Listo. Sigamos. Vamos con el... Este ya está. Vamos con el 4. 4 dividido 1 es 4. Entonces más menos 4. 4 dividido 2 es 2. Y 4 dividido 4 es 1. Entonces, estas son las posibles raíces. Todas estas son las posibles raíces. En algunos ejercicios que yo les planteé ahí en las actividades, es solamente calcular las posibles raíces. Por ejemplo, es el primer cuadro, que tienen que completar con las primeras, con calcular las posibles raíces. Simplemente eso, es escribir, es todo este procedimiento de ir encontrando. Primero, mi primer paso. Identifico coeficiente principal y término independiente. Segundo paso, busco sus divisores del 4 y del 4, en este caso son los mismos. Y el tercer paso, escribo las posibles raíces. Bueno, esto no termina acá, sino sería muy sencillo. Ahora hay algo que se llama especialización, que es la especialización del polinomio. Significa, en este caso para nosotros, utilizando teorema de Gauss, la finalidad es factorizar el polinomio, es decir, escribirlo como producto de factores de a más menos a x más menos a por x más menos b
por x más menos c, y así hasta que se complete. Esa es la finalidad de utilizar la factorización. Bueno, nosotros tenemos que llegar a escribirlo de esta forma. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a lograrlo especializándolo al polinomio. Bien, tenemos el polinomio. Escribimos el polinomio que yo copié como ejemplo. 4x cubo menos 6x cuadrado menos 6x más 4. Bien, ahora, ¿cómo se especializa? Es ir reemplazando estas posibles raíces que encontramos en los valores de x. Entonces, vamos, ¿y cómo reemplazamos? Vamos a hacer, por ejemplo, con el 1. Vamos a reemplazar a x por 1, porque una de las raíces es 1 positivo y el 1 negativo. Bueno, vamos con el 1 positivo. Reemplazamos 4 por 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 4. Bueno, 1 al cubo es 1, entonces 4 por 1, 4. 1 al cuadrado es 1. 6 por 1, 6. 6 por 1, 6. Y más 4. Bueno. Y resuelvo. Una vez que ya tengo esto, resuelvo. 4 más 4, 8. En este resultado me da menos 4. Entonces, esta raíz no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque el resultado que me tiene que dar acá es 0. Vamos a probar con otro número. Vamos a probar con menos 1. Recordemos que tenemos la parte positiva y la parte negativa. Vamos a probar con el negativo. P de menos 1. Vamos a calcularlo. Entonces, donde aparezca la x, reemplazo por un menos 1. Vamos a reemplazar por menos 1. Vamos a ir reemplazando por menos 1. 4 por menos 1 al cubo, menos 6 por menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1 más 4. Fíjense que fui reemplazando en esta ecuación. Reemplacé, en vez de x, empecé a poner un menos 1. Y vamos resolviendo. Menos 1 al cubo me queda menos 1. Menos 1 por 4, menos 4. Menos 1 al cuadrado me queda positivo, porque menos por menos más. Entonces menos 1 al cuadrado es 1. Por 6 me da 6. Respeto el mismo signo. Acá, menos por menos, más. 6 por 1, 6. Más 4. Bien. P de menos 1. Menos 1. Bien. Y resuelvo esto. Esto sí me da ahora 0. Entonces ahí encontré una raíz. Nosotros sabemos que son posibles raíces, algunas de estas son raíces, y nosotros tenemos que saber, especializándolo, descubrimos cuáles sí son raíces. En este caso, 1 positivo no era, menos 1 sí es una raíz del polinomio. Bien, ¿hasta cuándo voy a hacer esto? Es decir, ¿voy a tener que seguir reemplazando acá? Sí. ¿Hasta cuándo? Me lo va a indicar el grado del polinomio. Según el grado del polinomio va a ser la cantidad de raíces que tenga. Entonces, en este caso, ¿cuántas raíces va a tener? 3 raíces. Entonces, lo que voy a tener que hacer es seguir buscando. Ya tengo una. Vamos a probar con un medio. Es decir, en el polinomio general, en este polinomio, antes habíamos reemplazado por 1, después reemplazamos por menos 1, ahora vamos a reemplazar por un medio. Un medio. Entonces sería 4 por un medio al cubo menos 6 por un medio al cuadrado menos 6 por un medio más 4. Bien, ahora vamos a resolver. Esto vamos a resolverlo más rápido con la calculadora.
Así ya... Acá, 1/2 al cubo me queda 1/8. Entonces 4 por 1/8. 1/2. 1/2 al cuadrado. Es 1/4. 6 por 1/4. Me queda 3/2. Menos 6 por 1/2. 6 por 1/2 me queda 3/2. A ver. Perdón, me queda 3. Más 4. Bien. Vamos a ver si todo esto me da 0 o tengo que seguir buscando raíces. Entonces vamos a escribir 1/2 menos 3/2 menos 3 más 4. Me da 0 por resultado. Entonces, esta también es una raíz del polinomio. Bien, me queda por calcular por buscar una más. Ustedes pueden empezar por el que les parezca. Normalmente por ahí es un poco más sencillo. Yo creo que las que le puse son bastante sencillitas. Y vamos a probar con el 2. Vamos a hacerlo con 2. El polinomio vamos a escribirlo de vuelta. P de x es igual a... más 4. Bien, vamos a especializarlo, pero con el número 2 ahora. 4 por 2 al cubo, menos 6 por 2 al cuadrado, menos 6 por 2, más 4. Yo puse el 2 en este caso como para probar con otro número, a ver que para que no vayan siguiendo tan derechito y ver si les puede llegar a dar o no otro resultado. Vamos a reemplazar por 2. 2 al cubo es 8. 4 por 8. Menos 6 por 2 al cuadrado es 4. Menos 6 por 2, 12. Más 4. Bien, 4 por 8, 32. 6 por 4, 24. 12, 4. 2. A ver. Sería 32 menos 24 menos 12 más 4. Este da 0. Bien, listo, genial. Y ahí terminaría el ejercicio. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendremos que escribirlo como va. Entonces, el polinomio era igual a 4x al cubo menos 6x cuadrado menos 6x más 4. ¿Está? Ahora lo vamos a escribir factorizado. Vamos a escribir el polinomio factorizado. Vamos a ponerle el mismo nombre y siempre vamos a utilizar como número principal el coeficiente principal. ¿Cuál es el coeficiente principal en este caso? El 4, porque es el de mayor grado. ¿Cuál es el número que acompaña? El 4. Entonces 4 por... Y vamos a escribir entre paréntesis, como es de grado 3, recordemos que encontramos 3 raíces. Por lo tanto, hay 3 términos, que va a ser x, x, x. Y vamos a siempre escribir el inverso. Bueno, 1 positivo era raíz, no era raíz. Entonces, ese no va. Menos 1 era raíz, sí, porque me dio por resultado 0. Entonces va a ser x. Y vamos a escribir el opuesto. ¿Cuál es el opuesto de menos 1? Es 1. Entonces lo vamos a escribir más 1. Por. La otra raíz que hemos encontrado era 1/2. Porque 1/2, cuando especializamos, nos dio 0. 1/2 es positivo. Entonces acá el inverso de 1/2 va a ser menos 1/2. Y por último acá 2. 2 nos dio 0 cuando lo especializamos. Entonces es una raíz. Por lo tanto, vamos a escribirlo como menos 2. Y ahí
queda terminado el ejercicio. Entonces, repasando rápidamente, teorema de Gauss. Primer paso para buscar las posibles raíces y después hacer la especialización. El primer paso es identificar coeficiente principal y término independiente. Término independiente siempre es el que está solo, sin ninguna X, sin afectado por ninguna parte algebraica. El coeficiente principal, primero tengo que ver de qué grado es el polinomio, y es el número que acompaña al de mayor grado. En este caso el mayor grado es 3, entonces, y es el 4. Bien. Coeficiente principal es 4, término independiente es 4. Busco los divisores como segundo paso. Buscar divisores, tanto del término independiente como del coeficiente principal. Recordamos que consideramos tanto los positivos como los negativos, por eso directamente le ponemos más menos delante del número, porque considero el 1 positivo y el 1 negativo. Tercer paso. Escribo las posibles raíces. ¿Cómo? Tengo que hacer la división. De 1 por 1 voy dividiendo. Esto parece un poquitito largo. Después ya le van a agarrar velocidad y se van a acostumbrar a hacerlo y va a ser rápido e instantáneo. Una vez que encuentro todas las posibles raíces, ya estaría. Ese es aplicar el teorema de Gauss. Es porque el teorema de Gauss sirve para encontrar posibles raíces. Ahora, lo que yo les voy a pedir es que lo especialicen a veces. En algunos ejercicios yo le puse que lo especialice. Especializarlo, ¿qué significa? Ver cuáles de todas estas posibles raíces que yo encontré es realmente una raíz. Realmente una raíz quiere decir que cuando yo lo especializo, es decir, reemplazo ese número dentro del polinomio, me da por resultado 0. Si me da por resultado 0, es una raíz del polinomio. Una vez que encuentro todas las raíces, ¿cómo sé cuántas raíces tiene un polinomio? Me fijo en el grado. El grado este es 3, entonces por lo tanto va a tener 3 raíces. Una vez que tengo las 3 raíces, puedo escribirlo al polinomio factorizado. Escribimos cada uno de los números que nos dio por resultado 0, pero con el inverso, es decir, el opuesto, perdón, no el inverso, el opuesto. Capaz que dije todo el rato inverso y era el opuesto. Recuerden, es el opuesto. Siempre distinto signo. Si era negativo, lo escribo positivo. Si era positivo, negativo. Y lo mismo este positivo, negativo. El opuesto. Eso sería la explicación del teorema de Gauss. La repito, vamos a tener un Meet en la semana donde nos vamos a charlar sobre esto, de cómo vienen con el otro trabajo. Y nada más. Espero que tengan buena semana.